Pues después de agradeceros vuestra asistencia y agradecer también a Irene Lapuerta que haya aceptado venir a estar con nosotros. Es la segunda vez que comparece en este foro, porque los que soléis venir con asiduidad a estas conferencias recordaréis, Irene Lapuerta es la persona que hizo la presentación de Pablo Simón cuando éste vino en noviembre del 23 a inaugurar el curso 23-24. O sea que Irene, bienvenida de nuevo, muchísimas gracias. Estamos, yo creo que encantados, aunque no somos muchos, pero estamos encantados de que estés con nosotros y nosotras. Dos notas a propósito de su currículum para que sepamos quién tenemos delante e introducir un poco el tema. Irene Lapuerta es natural de Andosilla y es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela. Es máster en Políticas Públicas y Sociales por la Pompeu Fabra y ha trabajado en diferentes universidades, siendo en la actualidad profesora contratada doctor en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Y es asimismo directora académica del Máster en Género, Mujer e Igualdad de la Universidad Pública. Su principal línea de investigación se centra en el estudio de las políticas familiares de conciliación, el mercado de trabajo y las desigualdades de género. Nos remontamos a 2012, cuando presentó la tesis doctoral que se titulaba Maternidad, Empleo y Políticas de Baja por Paternidad y que fue premiada en ese año, en 2012, por el Congreso de los Diputados con el premio a la mejor tesis en el campo de la ciencia política y la sociología. Sus investigaciones han sido publicadas en algunas de las revistas de mayor impacto y vienen a concluir que el sistema de licencias parentales español, lejos de incentivar la utilización de estos permisos por parte de los hombres, refrenda las desigualdades de género existentes en la sociedad. Yo creo que este es un tema como muy grueso, que supongo que Irene lo desarrollará en su intervención con un poco más de detenimiento. Ha participado también siendo autora de 8 capítulos del libro y del informe para el Instituto de Navarro para la Igualdad, que se materializó en la publicación Las empleadas de hogar en Navarra, análisis de sus condiciones laborales y su proceso de regularización. Y mira por dónde, repasando su curso, encontrando datos para hacer esta presentación, pues encontré también que ya en 2012, en sus comienzos como investigadora, fue miembro del equipo que redactó la propuesta para la implantación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres que promovió el Ayuntamiento de Villava. Y la casualidad quiso que en aquella época fuera yo también concejal en el Ayuntamiento. Bueno, como habéis podido comprobar, aunque he omitido muchísimos datos de su currículum, estamos ante una auténtica experta empeñada en diseccionar las políticas públicas de cuidados, tratando de dar respuesta a algunas de las preguntas de investigación más relevantes que pueden hacerse en este campo. Así que, Irene, solo nos queda agradecerte de nuevo tu generosidad al aceptar nuestra invitación para participar en este foro. Es que ricasco, Irene, tuya es la palabra. Muchísimas gracias por esta amable presentación, Pablo. Si os parece, me voy a poner de pie, ¿vale?, para dar la charla. Y, bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación. La verdad es que siempre que he tenido el placer de compartir espacio con todas vosotras y vosotros, pues me he sentido tremendamente acogida. Además, pues como ha dicho Pablo, tuve el placer ya de presentar a Pablo Simón. Pablo es de Arnedo, yo soy de Andosilla. No sé si sabéis que entre los dos pueblos hay un hermanamiento histórico porque nos robaron unos santos y entonces pues éramos el arnedano y la andosillana en Barcelona haciendo los estudios de doctorado. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, cada uno ha llevado su línea de investigación y hoy pues vengo a contaros un poco qué es lo que estoy haciendo yo en el ámbito universitario en paralelo en la docencia, porque bueno, hemos tenido la suerte de lanzar el máster universitario en estudios de género, que se titula Género, Mujeres e Igualdad. Y paralelamente, pues mi línea de investigación también se ha desarrollado en este ámbito, en el ámbito más vinculado a los efectos de género de las políticas de familiares, de conciliación, de cuidados, porque bueno, ya iremos hablando, han ido adoptando diversos nombres, ¿no?
este ámbito de políticas. Entonces, lo que os quería contar hoy viene vinculado a 4 puntos fundamentales que creo conveniente tratar en cualquier charla que intenta aproximar al público general un poco hacia esta temática, ¿no? El primer punto iría dirigido a tratar el punto de partida, qué es lo que está pasando con la crianza y con los modelos de crianza y los cambios en la transición a la maternidad y la paternidad. ¿Qué pasa en este contexto que hace que, pese a que ya se dan desigualdades previas, lógicamente, entre mujeres y hombres, la paternidad y la maternidad las exacerba todavía más, ¿no? Esto como que produce una brecha que ya no se recupera posteriormente, sobre todo en términos laborales y otros indicadores, ¿no?, que marcan el bienestar de mujeres y hombres. A partir de ahí hablar un poquito sobre la fragilidad de nuestro contexto institucional. Partimos de un contexto de políticas públicas y un estado del bienestar muy débil en materia de cuidados, y esto hace que la igualdad entre hombres y mujeres se vea también afectada, ¿vale? Entonces hablaremos un poquito de esto para luego hablar de qué es lo que sabemos sobre los efectos de nuestras políticas, ¿no? Una de esas políticas que mencionaremos, como muy bien ha dicho Pablo, es el permiso por paternidad, ¿no? Y terminaremos un poquito hablando sobre el futuro, ¿no? El hacia dónde mirar o cómo construir una sociedad que tenga en el centro los cuidados, que haga de ello un motor de bienestar para el conjunto de la población, pero al mismo tiempo que no olvide la igualdad de género como objetivo, ¿no? Porque la charla, no sé si lo habéis percibido en el título, pero habla de bienestar infantil y de igualdad de género como 2 conceptos que tienen que ir de la mano, aunque lamentablemente en numerosas ocasiones se plantean como un juego de suma negativa, ¿no? Parece que en ocasiones garantizar la igualdad de género, ¿no?, y garantizar la participación laboral de las mujeres y, bueno, pues trayectorias laborales que garanticen posteriormente derechos y un sustento de vida también para las mujeres, para poder tomar decisiones de vida autónoma, en ocasiones se ve confrontado con el bienestar infantil, ¿no? En la medida en que en muchas ocasiones se nos plantea un escenario de decisiones en donde tenemos, bueno, que elegir si trabajar, cómo trabajar, con qué intensidad, ¿no? Y eso pone siempre en el foco de atención a las mujeres y olvida en gran medida el papel de los hombres, ¿no?, en todo esto. Entonces, pues bueno, pensaremos un poco en el futuro, ¿no? Cómo hacer ambos objetivos compatibles. Antes Pablo comentaba mi tesis doctoral, ¿no? Imaginaros, cuando yo defendí la tesis doctoral en el 2012, planteaba como recomendaciones de política en esa tesis doctoral la necesidad de avanzar hacia permisos iguales intransferibles de maternidad y paternidad. Y recuerdo que el tribunal, cuando me evaluó, me dijo que les había encantado la tesis, que la tesis era maravillosa en su estructura, pues bueno, enfoque metodológico, los avances, pero que el capítulo de propuesta de políticas públicas parecía una carta a los Reyes Magos, ¿no? Y me lo dijeron tal cual, así, ¿no? Porque yo planteaba algo que para el tribunal era inalcanzable, que era la igualación, la equiparación del permiso de maternidad y paternidad, ¿no? Entonces, me gusta plantear en charlas, o en la medida de lo posible, evocadoras que miren hacia el futuro, hacia dónde avanzar, ¿no? Porque las cosas, si no se piensan, pues no se construyen, ¿no? Y en ese sentido hay que imaginar escenarios que nos permitan avanzar, ¿no?, en horizontes de bienestar para mujeres y para hombres y para también las criaturas, ¿no?, para niños y niñas que componen el hogar. Entonces, a partir de ahí, si os parece, entramos directamente en materia y quería comentaros que el punto de partida en este tema viene muy de la mano de los estudios de movilidad generacional, ¿no?, de cómo los padres y madres transmitimos oportunidades a nuestros hijos, ¿no? Y la crianza en gran medida viene muy vinculada a esto, ¿no?, a cómo desarrollamos modelos de crianza positiva que permitan transmitir estas oportunidades a los hijos. Y además este es un tema que ha venido cogiendo cada vez más auge en la medida en que nuestro estado del bienestar se ha mostrado un poco tambaleante a la hora de corregir desigualdades. A diferencia de otros países europeos, donde se sabe que a través de sus políticas corrigen más y mejor las desigualdades sociales, nuestro estado del bienestar, como veremos, no es tan potente en la corrección y hace que el bienestar de las criaturas dependa en gran medida de las oportunidades que padres y madres les transmiten
transmiten, ¿no? Y en ese sentido, padres y madres normalmente articulamos o movilizamos 3 tipos distintos de capitales para proteger, ¿no?, a nuestros niños y niñas en las familias, ¿no? Cuando hablo de capital económico, posiblemente sea un concepto que a todos se nos venga muy claro a la cabeza qué es, ¿no? Los padres y madres nos dotan de herencias económicas que no son exclusivamente herencias vinculadas al fallecimiento, sino que nos van facilitando por adelantado ese aporte, ese apoyo económico que nos permite, pues, situarnos en un itinerario de vida en una posición mejor, ¿no?, más ventajosa. Entonces, los padres nos transmiten oportunidades económicas que se materializan en mejores oportunidades de estudio, en la adquisición de idiomas desde edades tempranas, en cada vez más, y esto es otro tema grandísimo en la literatura, pagar clases extraescolares, ¿no?, actividades extraescolares que permiten a los niños y niñas obtener luego mejores rendimientos educativos y, por lo tanto, a partir de ahí obtener una mejor posición socioeconómica posterior a lo largo de su vida. El capital económico que nos transmiten en la literatura está relacionado con un montón de indicadores de resultado posteriores, no solo en términos educativos, también en salud, ¿no? Aquellos hogares que dotan más y mejor a las criaturas son hogares que además protegen más también la salud de los menores, ¿no?, en términos de menor probabilidad de desarrollo de obesidad, menor probabilidad de sufrir enfermedades posteriores. En fin, el capital económico se vincula prácticamente con cualquier tipo de resultado, ¿no? Y en ese sentido, nuestros padres realizaron un esfuerzo en nosotros y las generaciones actuales seguimos realizando un esfuerzo económico en nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo que es obvio, ¿no?, y que a nadie le sorprenderá decir que a mayor capital económico de los progenitores, mejores oportunidades de los hijos y las hijas, ¿no? Lo que igual no es tan obvio es que hay otros tipos de capitales que también padres y madres movilizamos y que generan desigualdades, ¿vale? Y es que, es más, pueden llegar a compensar la carencia de capitales económicos, ¿vale? Cuando no se da ese apoyo o no existen posibilidades económicas en el hogar, los padres pueden movilizar otro tipo de capitales que hagan de elemento protector para las criaturas, ¿no? Entonces, estos capitales vienen vinculados al capital educativo y el capital cultural. Tener una credencial educativa, un progenitor que tiene una credencial educativa, un título, tiene mayores posibilidades de estar mejor insertado en el mercado de trabajo, ¿vale? Y por lo tanto, obtener capital económico y transmitir también credenciales educativas a los hijos. El capital cultural es algo mucho más etéreo, que viene también de la mano del capital educativo, pero que no siempre significa lo mismo. El capital cultural es una noción que viene de un filósofo francés, de Bourdieu, que dice que padres y madres proyectamos sobre nuestros hijos una serie de hábitos, de expectativas, de actitudes que les posicionan en mejor disparadero de salida para luego obtener y acaparar oportunidades a lo largo de la vida, ¿no? Este capital cultural, por ejemplo, en los informes de PISA, que son los informes que miden rendimiento académico de los niños a lo largo de toda su trayectoria educativa, viene captado por un indicador que igual os parece extraño, pero que es el número de libros que se disponen en el hogar, ¿no? El número de libros que se disponen en el hogar es una forma de captar que en esa casa hay una serie de predisposiciones positivas hacia actividades culturales. Posiblemente los padres y madres dotados de altos capitales culturales aprovechan más oportunidades de exposición cultural para sus hijos, los llevan más a museos, los llevan más a actividades, por ejemplo, de Casa de Cultura, ¿no?, que se organizan para los niños, les leen más, no solo les leen más, sino que les hacen reflexionar sobre las lecturas, es decir, movilizan una serie de estrategias que hacen que los hijos se posicionen en situaciones de ventaja comparativa frente a aquellos niños y niñas que no están dotados de sus capitales. ¿Sí? ¿Me seguís un poco con la explicación que os quiero trasladar? Entonces, estos capitales culturales ya veremos que tienen manifestaciones distintas, ¿vale?, pero que pueden compensar, ¿no?, la carencia de capital económico, ¿no? Y
por último, el capital social. El capital social hace relación al tipo de redes y contactos sociales también de los cuales está dotada esa familia y que por lo tanto puede transmitir ventajas de cara a los hijos. Por ejemplo, hay familias dotadas de elevado capital social y por lo tanto tienen muchos contactos y lo que hacen es movilizar esos contactos para proteger a esas criaturas, por ejemplo, en términos de búsqueda de empleo, pues por ejemplo, si hay algún tipo de problema en cuanto a la criatura, movilizar esos contactos que permitan, ¿no?, solucionar esos problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, aquellas familias que están dotadas de estos 3 capitales, estupendísimo, bingo, ¿no? Ya tenemos niños y niñas hiperprotegidos, ¿no?, que posiblemente ya obtengan mejores resultados, pero en cambio tenemos un problema, una problemática social acuciante cuando no se dan ninguno de estos 3 capitales, ¿vale? Y por lo tanto nos encontramos familias con escaso capital económico, con escaso capital cultural y educativo y con escaso capital social, ¿no? Entonces los niños y niñas y su bienestar futuro se ven se ven pues en entredicho, sí, ¿no?, condicionados. Entonces, fijaros, sabemos también que desde los años 90 se ha producido una brecha enorme en las inversiones que los padres dotados de estos distintos capitales realizan en sus hijos. Este es un estudio, recoge datos para Estados Unidos. Lamentablemente para España no tenemos esta información, como mucha otra de las informaciones que mostraré a lo largo de la presentación. Y fijaros, lo que dice el gráfico es que en la década de los 70 los padres del 20% de familias más pobres, ¿vale?, que se encontraban en la parte baja de la distribución de ingresos, dedicaban en aquel momento $800 a los hijos, ¿vale?, frente a las familias ricas, el 20% más rico, que dedicaban $3.740, ¿no? El tema es que, visto esto ahora hacia época más reciente, a partir de los años 2000, no sé si podéis observar que la brecha de inversión de las familias ricas en los menores se ha incrementado, ¿no? Aquellos padres dotados de capital económico cada vez invierten más en sus criaturas y la brecha se ensancha, ¿vale? Pero eso haría referencia a capital económico, pero el capital cultural se transmite en esa proyección, ¿no?, de expectativas, de comportamientos, de actitudes, ¿no?, y se vehiculiza por mecanismos más sutiles, como hemos dicho, ¿no?, como esa predisposición que los padres tienen a exponer a los niños a determinadas oportunidades que les hacen luego situarse en un camino de excelencia en lo académico, ¿no? Fijaros, el gráfico lo que recoge simplemente es el número de palabras que los padres verbalizan a los niños, ¿vale?, en función de la categoría ocupacional de los padres. Y fijaros, para los 48 meses de vida del menor, a los 2 años, un menor de padres con ingresos bajos respecto a un menor de padres profesionales, ¿vale?, con empleos liberales, ¿vale?, vinculados a profesionales liberales, está expuesto a una brecha de palabras que alcanza los 30 millones. ¿Vale? Es un estudio que en su momento fue muy rompedor, ¿vale?, y que lo que nos dice es que aquellos niños que ya vienen protegidos tanto por el capital económico y cultural adquieren más y mejor una ventana de expresiones, de vocabulario más amplia que los niños de clase social baja. Este mecanismo igual puede parecer irrelevante, ¿vale?, pero sabemos que el profesorado, por ejemplo, en secundaria, valora a aquellos niños que se saben expresar mejor y la adquisición del vocabulario es el mecanismo o la pauta clave para ello, ¿vale? Por lo tanto, la brecha es enorme ya en edades muy tempranas, ¿vale?, en la dotación de esos capitales y en lo que esos capitales representan, ¿vale?, en un futuro en el bienestar. Este otro gráfico, por ejemplo, recoge la capacidad de hacer seguimiento de los padres en las tareas escolares y su impacto en la obtención de buenas calificaciones en las criaturas, ¿vale?, a lo largo de su etapa educativa. Y fijaros, y lo que muestra es distribución de los hogares en función de distintos niveles de ingresos, ¿vale? Ingresos bajos, ingresos medios e ingresos altos, respecto a si hacen un seguimiento bajo de las tareas, un seguimiento medio, un seguimiento alto, ¿vale?
Entonces, el gráfico, en resumidas cuentas, lo que viene a decir es que si tus padres tienen dinero no pasa nada, ¿no? Aunque no te hagan seguimiento, posiblemente movilizarán recursos para que otras personas externamente, ¿no? a través de clases particulares, lo que sea, movilizarán recursos para protegerte y, por lo tanto, pues bueno, garantizar éxito escolar, ¿vale? Pero fijaros, a medida que lo observamos que el seguimiento, aunque sea con ingresos bajos, si los padres son capaces de realizar seguimiento de las tareas y por lo tanto están dotados esos padres de mayor capital educativo y cultural y tienen capacidad de realizar ese seguimiento de las tareas, la brecha se reduce enormemente, ¿vale? No llega a desaparecer, pero se compensa en gran medida. Esto es una forma de deciros que los padres o los hogares donde no hay capital cultural, ¿vale?, pueden compensar esa falta de capital económico. El problema es aquellos hogares donde ni lo uno ni lo otro, donde no hay ni capital económico, ni capital cultural, ni capital social, ¿vale? La brecha está ahí presente. ¿Por qué os estoy contando toda esta historia? ¿Vale? ¿O qué tiene que ver todo esto con la igualdad de género? ¿No? Porque igual alguien está sorprendido diciendo, ya, mira, que me viene a contar esto de que y cómo protegemos a las criaturas y cómo lo garantizamos. Porque cada vez más conseguimos movilidad social no tanto por el impacto de nuestro estado del bienestar, sino por lo que nuestros padres nos transmiten, ¿vale? Por esa herencia que recibimos de nuestros padres, que no solo es económica, ¿vale? Entonces, en la medida en que esa herencia importa más, cada vez paralelamente se están imponiendo modelos de crianza más intensiva, de mayor seguimiento para las criaturas, ¿no? Y cuando decimos que la crianza cada vez va hacia modelos más exhaustivos de supervisión del menor, de jugar activamente con el menor, ¿no? Es cierto que igual puede parecer paradójico que ahora con los dos padres trabajando, ¿no?, se dedica menos tiempo a las criaturas, pero no es así. Los estudios lo que muestran es que la intensidad de dedicación de tiempo en las criaturas es muy elevada, más elevada que hace unos años, y además no es que solo sea elevada, sino que además la intensidad de la dedicación es mayor. Es decir, cuando se está con la criatura, los padres que están dotados de estos capitales más elevados movilizan actividades y hacen actividades más intensivas de estimulación de las criaturas, ¿vale? Con lo cual, esto significa que vamos hacia modelos de crianza cada vez más exigentes, ¿vale? Y cada vez las mujeres se nos plantean tesituras que son más complicadas. Igual antes, bueno, no nos planteábamos cosas como la importancia del colecho, la importancia de una serie de actividades y de seguimiento que ahora cada vez más están cogiendo como más peso en el discurso, ¿no? La lactancia, hasta qué tiempo la lactancia, qué tipo de estimulación, qué tipo de interacción con las criaturas, ¿no? En fin, antes no había tanta reflexión sobre qué modelos de paternidad eran positivos, ¿no? Esto implica, ¿vale?, que si vamos hacia modelos de maternidad y paternidad más intensivos, al final gran parte de este peso de la crianza recae sobre ¿quién? ¿Qué creéis? Sobre las mujeres, ¿no? Y a las mujeres cada vez más se nos están imponiendo parámetros de maternidad que son más exigentes y que en cierta medida son muy incompatibles con los ritmos laborales que se nos exigen, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta en un contexto donde las mujeres hemos pasado al mercado de trabajo, ¿no?, y cada vez participamos más, pero es cierto que no se ha dado el camino o el sentido inverso por parte de los hombres. Los hombres no han pasado de la esfera pública del mercado de trabajo a la esfera privada en la misma medida, ¿no? Entonces, cada vez más las mujeres exigimos que los padres se impliquen en la crianza, pero cada vez más también la crianza se vuelve más autoexigente y recae cada vez más en nuestros hombros, ¿no? Y entonces es muy interesante ver en entrevistas, ¿no?, y explorar modelos de crianza, cómo estos modelos de crianza tan intensivos se van imponiendo cada vez más como modelos referentes de crianza, no solo en madres con estatus ocupacionales y económicos y recursos económicos altos, ¿vale?, sino también entre mujeres de clase trabajadora, ¿no?, donde el trabajo es necesario para mantener el nivel de vida del hogar, ¿no? Y entonces pues, se imponen tensiones y malestares grandes respecto a los modelos de crianza, ¿vale? También tiene importancia en la medida en que afrontamos un escenario
sociodemográfico que nos lleva hacia una mayor disparidad social y a una mayor brecha social, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con cómo nos emparejamos y quién se desempareja, ¿no? En mayor probabilidad. Cuando yo siempre digo, y esto lo comento entre los estudiantes de clase, les comento, ¿no? Que normalmente Cupido no lanza aleatoriamente las flechas, ¿no? Cupido nos empareja o tiende a emparejarnos, ¿no? Con personas de nuestro más o menos mismo nivel educativo y nivel socioeconómico, ¿no? Entonces se produce una cosa que en sociología le llamamos homogamia educativa, que es que tienes más probabilidad de emparejarte con personas de tu mismo nivel socioeconómico, ¿no? Esto significa que los de arriba se casan con los de arriba y los de abajo se emparejan con los de abajo. ¿Me seguís un poco? Y además, en el desemparejamiento ya sé que existe mucho la percepción social de que los ricos se divorcian más, igual porque estamos influidos por todo este papel cuché, la prensa rosa, donde vemos, ¿no? Que, pues, yo qué sé, grandes fortunas se divorcian, ¿no? O actrices y actores que se divorcian. Pero lo cierto es que ahí el dinero no hace el cariño, pero allana el camino, mucho en general, ¿no? Entonces, un hogar donde hay carencia de recursos económicos, donde hay tensión económica, es un hogar donde se discute más, un hogar donde hay mucho más malestar y es un hogar en donde hay más probabilidad de separación y de divorcio, ¿vale? Entonces, esto implica que al final, simplemente por comportamientos sociodemográficos, nos encontramos en la estructura social, ¿no? En las distintas niveles, también en la distribución salarial, a familias con características y rasgos distintos, ¿vale? Entonces, abajo cada vez más nos encontramos a modelos familiares, pues bueno, donde los padres viven separados, donde afrontan una serie de tesituras, ¿no? Donde es complicado también criar, ¿no? Donde puede haber desacuerdos, malestares, respecto a padres que están dotados de todos los capitales y encima tienen más estabilidad familiar, ¿no? O más posibilidades de garantizar, ¿no? Esa estabilidad familiar, ¿vale? Con todo lo que supone. Con lo cual, no solo vemos que los capitales se refuerzan entre sí, sino que además hay comportamientos demográficos que nos llevan a cada vez a mayor desigualdad social, ¿vale? Esto es una forma de deciros, ¿vale? Que también pensando en términos de género, hay mujeres que son muy perdedoras de nuestro sistema, ¿vale? Porque una mujer dotada de estos capitales, más o menos tiende a tener un hogar protegido, pero una mujer que además, pues imaginaros, de clase social pues más humilde, que encima afronta un proceso de divorcio, es una mujer que además lo va a pasar muy mal, sinceramente, ¿no? Y va a tener, pues eso, muy condicionadas sus pautas de crianza, con unas expectativas muy elevadas y por lo tanto pues va a tener un escenario complicado al que afrontar, ¿vale? Y además en un contexto donde cada vez más, ¿vale? Como os decía, nuestro estado del bienestar no tiene o está perdiendo capacidad redistributiva. Partimos de un estado del bienestar de carácter continental, eso significa que estamos basados en un sistema de contribución y que los derechos fundamentales que vienen asociadas a esa protección derivada del estado del bienestar vienen o se articulan vía cotización a la seguridad social, ¿vale? Entonces, en la medida en que las mujeres no podemos mantener o que la maternidad condiciona esas trayectorias laborales largas, estables, que dan lugar a derechos contributivos, tendremos también una menor protección y mayor fragilidad. ¿Sí? ¿Me sabéis? Un poco con la explicación. Con lo cual, esto nos lleva a un estado del bienestar que facilita la crianza bajo un modelo que en realidad ya no es el modelo, sigue siendo modelo mayoritario, modelo biparental formado por madre, padre, con criaturas, pero que es un modelo que ya convive con otras estructuras familiares mucho más diversas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nuestro estado del bienestar tiene que mirar un poco más también hacia esa variedad, ¿no? De estructuras familiares para proteger, ¿no? Esas otras situaciones. Entonces, además, partimos de un modelo, ¿vale? Y ya entramos un poquito a hablar de nuestro contexto institucional, donde las políticas familiares, las políticas que se han llamado también de conciliación o las políticas de cuidados, son las hermanitas pobres de nuestro estado del bienestar. En España se dedica
poco más de un 1% del PIB a políticas de cuidado, ¿vale? Mientras que la media europea se sitúa más del doble, ¿vale? Y hay países, sobre todo países nórdicos, que triplican este porcentaje, ¿vale? Y cuando hablamos de un punto porcentual del PIB, ojo, no estamos hablando de cantidades menores de presupuesto. Poner en marcha todo nuestro sistema nacional de dependencia, cubriendo todos los grados de dependencia y protegiendo todas las dependencias, no solo la severa, que es lo que hacemos en la actualidad, supondría, sabemos que 2 puntos porcentuales del PIB, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de mucho dinero de diferencia para desplegar sistemas y políticas de cuidados mucho más potentes, ¿vale? A partir de ahí, comentaros que las políticas de cuidados en la literatura pueden tener objetivos distintos, ¿vale? En función de cómo diseñemos las políticas de cuidados, las haremos más sensibles o no a distintos objetivos. Detrás de las políticas de cuidados puede haber un interés, por ejemplo, natalista, ¿vale? Francia es un caso paradigmático en este sentido. En Francia normalmente articulan políticas de cuidado apoyando más a las familias con hijos y cuantos más hijos se tienen, más se apoyan, ¿no? Esas familias. Este enfoque es un enfoque que está como puesto en entredicho en la literatura respecto a resultados, ¿vale? Y cada vez más se está abandonando, ¿no?, estos enfoques natalistas en las políticas, en la medida en que cada vez es más consciente que si no hay una buena experiencia con el primer hijo, pues es muy improbable que transitemos al segundo, ¿no?, y que tengamos la segunda criatura. Con lo cual, pues bueno, pero es un objetivo que puede estar ahí. Puede haber también un interés por compensar económicamente el coste de las criaturas. Los niños y niñas suponen un coste económico y aquellas familias que tienen criaturas tienen que realizar un esfuerzo mayor que aquellas familias que no los tienen, ¿no? Entonces, se trata también muchas veces, desde las políticas familiares y de cuidados, de compensar ese coste de crianza en una lógica no solo vertical, de las familias que tienen más recursos hacia las que no los tienen, sino también horizontal, de aquellas familias con hijos a aquellas que no los tienen, con independencia de los recursos económicos que hay detrás. Puede haber un interés en proteger netamente a los menores, ¿vale?, sin ningún otro tipo de calificativo detrás. España, no sé si lo sabéis, es un país en donde 1 de cada 3 niños viven en el umbral o por debajo del umbral de la pobreza. Con lo cual tenemos una gran problemática en este sentido, ¿vale? Cuando yo os comentaba al principio los distintos capitales y cómo protegemos a los menores, tenemos una bolsa de pobreza infantil enorme en nuestro país. Somos por detrás, creo recordar, de Rumanía y otro país que no recuerdo cuál es, pero desde luego no es un país al que nos podamos equiparar, campeones en niveles de pobreza infantil en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, el bienestar de los menores puede ser, ¿no?, un objetivo. También el aumento de la tasa de participación laboral femenina. Las políticas de cuidado en muchas ocasiones y las políticas de conciliación se han articulado para garantizar o promover que las mujeres nos incorporemos al mercado de trabajo, ¿vale? Pero no necesariamente todas estas políticas tienen por qué tener un objetivo vinculado a la igualdad de género o netamente comprometido con la igualdad entre mujeres y hombres, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces estas políticas lo que hacen es reforzar sobre los hombros de mujeres las responsabilidades de cuidados. Entonces, eso no es un objetivo igualador de género, ¿no? El objetivo de igualador de género sería cuando los cuidados son repartidos por igual, ¿no? Y por lo tanto, hombres y mujeres podemos participar en las distintas esferas de manera equitativa, ¿vale?, y equilibrada. Entonces, dicho esto, los instrumentos de los que partimos o los instrumentos que podemos movilizar para articular políticas de cuidado pensando en la infancia sin olvidar la igualdad de género normalmente son 4. El primero de ellos son prestaciones económicas, dinero, ¿no?, facilitar dinero. El segundo de ellos son servicios, articular servicios de cuidado, y en este sentido sabemos, por ejemplo, que las políticas de educación infantil, sobre todo en el 0-3, el tramo 0-3, es una política muy ganadora por los beneficios que generan para la infancia y los beneficios que generan para la igualdad de género, y ahora hablaremos un poquito de ella. Las licencias parentales, podemos dotar de tiempo a los progenitores, hombres y mujeres, para cuidar.
y políticas que llamamos políticas de flexibilidad laboral, ¿no? Y que miran un poco al papel de las empresas, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que las empresas se comprometan también en facilitar buenas prácticas empresariales que permitan los cuidados, ¿no? Que posibiliten los cuidados? Y en este paquete, en el cual no me voy a entretener mucho, ¿vale? Porque es un paquete que podría dar, bueno, todos estos puntos dan para una charla en sí mismo, ¿no? Pero bueno, las políticas de flexibilidad laboral tienen mucho que ver pues, con el teletrabajo, con las posibilidades pues, que dan algunas empresas de flexibilidad horaria, de flexibilidad de elegir vacaciones, ¿no? Cuando se tienen hijos a cargo, ¿no? Estas medidas que permiten afrontar los cuidados en el entorno del hogar. ¿Qué sabemos de las prestaciones económicas familiares? Sabemos que nuestro Estado es muy parco en prestaciones económicas directas, ¿vale? Y de hecho somos el único país de la Unión Europea en donde no existe una prestación económica de carácter universal para la crianza, ¿vale? De hecho, antes de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, que es una prestación para garantizar ingresos mínimos que se articuló en el contexto de la pandemia en el año 2020, España, en la prestación económica por hijo a cargo que tenía, que era un pago mensual que se daba a familias que se encontraban en situación ya no de pobreza, sino de extrema pobreza, la cuantía, fijaros, de esa prestación nos situaba a la cola de la Unión Europea, ¿vale? Cuando hay países, en el promedio de la Unión Europea, esta prestación económica universal para la crianza está situada en torno a los 100 euros por cada criatura, ¿vale? En España, con la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, se abolió esta prestación y quedó vinculada exclusivamente a situaciones de discapacidad, ¿vale? Se puso en marcha el ingreso mínimo vital. El legislador, la parte legisladora, en este caso Congreso de los Diputados y el Gobierno de España, se dio cuenta que no se estaba solucionando el problema infantil y que se agravaba la situación, con lo cual pusieron en marcha dentro del ingreso mínimo vital un complemento de ayuda para la infancia, ¿vale? El complemento de ayuda para la infancia es un complemento que está vinculado por renta, ¿vale? Que no sigue siendo sin ser universal, ¿no? Y por lo tanto seguimos siendo excepción dentro del contexto europeo, ¿vale? En este tema. Y es un complemento que de momento no sabemos cómo está funcionando porque se puso en marcha, se articuló en el año 2021, diciembre del 2021, se puso en marcha el 2022 y la encuesta de condiciones de vida que todavía tenemos ahora en la actualidad está con información del 2022, que es el año en el que se puso en marcha este complemento, ¿no? Con lo cual todavía no se sabe cómo está funcionando este complemento de ayuda para la infancia, ¿vale? Pero lo que os quiero decir hasta el momento es que España es un país muy parco en recursos económicos directos. Proveemos protección vía indirecta, vía fiscal, ¿no? A través del IRPF nos podemos beneficiar de una serie de deducciones en función del número de hijos que tenemos. Pero sabemos que la configuración de estas deducciones es tremendamente regresiva. Beneficia más a familias de rentas altas frente a las rentas bajas, ¿vale? Con lo cual, esto significa que nuestras prestaciones económicas no corrigen brecha social, no corrigen desigualdades sociales económicas, ¿vale? Entre las familias con hijos. Y tenemos dudas de qué es lo que está pasando con las prestaciones económicas directas. Sabemos que hasta época reciente no funcionaban, no sabemos qué está pasando de momento con el CAPE, ¿vale? Habrá que ver un poco en el largo plazo. Entonces, bueno, lo siguiente serían los servicios de atención a la infancia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con los servicios de atención a la infancia? Y tenemos una problemática o un vacío enorme en la medida en que hemos sabido solucionar las distintas etapas educativas y hemos universalizado el segundo ciclo de educación infantil, la educación de los 3 a los 5 años, que en nuestro contexto no es obligatorio. La escolarización no obligatoria en España comienza a los 6, ¿vale? Pero prácticamente a partir de los 3 la hemos universalizado. En eso somos ejemplo en Europa, porque prácticamente el 98% de los niños atienden a este segundo ciclo de educación infantil y acuden, pero en cambio tenemos un déficit todavía estructural con el 0,2, ¿vale? Que está marcado en términos generales en España por la edad de los menores, ¿vale? A menor edad hay menos
protección, ¿vale? En el 2, con niños de 2 años, con algunas comunidades ya está relativamente bien resuelto, pero en otras no todavía, ¿vale? Existen enormes disparidades regionales, hay un fuerte protagonismo de los centros privados y cuando operan los centros privados, ¿qué mecanismo hay detrás? ¿Qué opera? El dinero, ¿no? En función de lo que te pidan, pues habrá familias que puedan pagar o no puedan pagar y la cobertura pública en este sentido es muy desigual, ¿vale? en el territorio. Y no solo eso, sino que es lo más preocupante, esta cobertura pública está marcada por sesgos muy fuertes de los progenitores. Acceden más personas con ingresos más altos que personas con ingresos bajos y acceden más niños con madres de educación más alta que madres de educación más baja, ¿vale? Es decir, se produce un efecto Mateo en la acaparación de los recursos. Personas que tienen más capitales de distinto tipo, ¿vale? Acaparan además recursos públicos. ¿Sí? ¿Me seguís un poco? Mientras que los de abajo, sin capitales y sin poder acceder a los recursos públicos. El efecto Mateo se le llama efecto Mateo por un pasaje bíblico de San Mateo que dice: al que tiene todo se le dará y al que no tiene incluso lo poco que tiene le será quitado, ¿no? Pues en algunos de nuestros recursos, de nuestro estado del bienestar, de nuestros instrumentos, se produce este efecto de acaparación, ¿vale? Y el 0,3 es un buen ejemplo de ello, ¿vale? Esto viene en gran medida condicionado por los baremos de acceso a las plazas públicas. Y hasta época muy reciente, y en eso Navarra es un ejemplo de buenas prácticas que ha ido girando un poco en los baremos de acceso, se prima sobre todo el acceso para aquellos hogares en donde hay 2 salarios y de los 2 padres están vinculados al mercado de trabajo, ¿vale? Y se prima el empleo activo, que se esté trabajando, ¿vale? Esto significa que al final estamos protegiendo a hogares que de por sí ya tienen un mejor punto de partida, que son hogares con 2 empleos, ¿me seguís? Frente a aquellos hogares en los que uno puede estar en situación de desempleo, pero ojo, tener la criatura en casa no te facilita, ¿no? Buscar empleo, ¿no? Entonces se produce ese efecto acaparación, ¿vale? Y respecto a las licencias parentales, España, a partir del 2021, sabéis que ha puesto en marcha, desplegado ya por completo la reforma del permiso por cuidado y nacimiento del menor y ha equiparado el permiso de maternidad y paternidad tal y como yo proponía en la tesis doctoral, no de la misma forma que lo han hecho, pero bueno, por lo menos la propuesta está ahí, ¿no? Se ha equiparado el número de duración en las semanas que puede disfrutar el padre y la madre, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que esta equiparación se ha hecho sin mirar a la coordinación de lo que representa ahora el periodo de maternidad y paternidad con el resto de licencias y permisos de cuidado que se pueden disfrutar y sin articularlo de forma coherente con el resto de los mecanismos, que es la protección económica y los servicios de educación infantil, ¿vale? Y de hecho, si comparamos a España en perspectiva comparada, fijaros, este gráfico lo que representa es el número acumulado de permisos que se pueden disfrutar en los distintos países y los colores, a colores azules más oscuros, implican mayor sustitución salarial, ¿vale? Entonces, si os fijáis, España está situado aquí, no lo tengo aquí marcado, es esta barra, ¿vale? España tiene mucha parte blanca, ¿vale? Significa que en perspectiva comparada, aunque hemos solucionado la primera etapa, que sería el permiso de maternidad y paternidad, nuestras excedencias y reducciones de jornada son permisos no retribuidos, ¿vale? Entonces, en su conjunto, España es un país generoso en tiempo, facilitamos tiempo a los progenitores, pero es muy avaro en términos económicos. No facilitamos sustitución salarial. ¿Sí? ¿Me seguís? Frente a otros países, por ejemplo, estos países que se encuentran aquí en el espectro más intermedio, ¿vale? Que han desplegado coberturas igual no tan generosas en tiempo, vienen a cubrir el primer año y medio de vida del menor, primer año y medio de vida del menor, y reconocen porcentajes de sustitución salarial elevados durante los distintos periodos, ¿vale? Entonces, esto significa o da lugar a que en nuestro contexto
a excepción del permiso de maternidad y paternidad, que sabemos que los hombres cada vez lo están disfrutando más, ¿vale? El 80% de los hombres hoy disfrutan de su permiso de paternidad y eso es una conquista histórica. España es el primer país donde hay más hombres que mujeres que disfrutan de permiso. Ese dato no tiene comparación con ningún otro país de nuestro contexto. También porque ellos tienen tasas de empleo más elevadas que las mujeres, ¿no? Y por lo tanto tienen derecho al permiso de paternidad contributivo, ¿vale? Pero en términos generales, excepto este permiso que ya os digo que los hombres cada vez disfrutan más, el resto de los permisos, excedencias y reducciones de jornada están marcados sobre todo por el uso mayoritario de mujeres de estos permisos, ¿vale? Apenas un 1% de los padres disfrutan de una reducción de jornada, mientras que el porcentaje se sitúa en el 20% en el caso de las madres, ¿vale? Y la feminización también de las excedencias es elevadísima, ¿vale? El 90% de las titulares de excedencia son mujeres frente al 10% de hombres, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el género marca el disfrute de los permisos y no solo eso, sino que además estos permisos vuelven a reproducir otra vez excedencias y reducciones de jornada, el efecto Mateo del que os hablaba. Las personas, mujeres mayoritariamente, que disfrutan estos permisos son mujeres con un fuerte arraigo laboral, ¿vale? Y protegidas en el mercado de trabajo. Normalmente trabajadoras en mayor medida del sector público que del privado, con ingresos salariales medios, las de abajo y las de arriba. No utilizan estos permisos por distintos motivos. Primero, posiblemente las de abajo no se lo puedan permitir o tengan que conciliar de otra manera, ¿vale? Tengan que salir del mercado de trabajo y abandonar, mientras que las de arriba tengan que afrontar un coste de oportunidad muy alto, ¿no? En sus carreras profesionales si utilizan estos permisos, ¿no? Con lo cual, ingresos salariales medios en empresas grandes con mayor número de trabajo y por lo tanto protegidas con mejores convenios, ¿vale? Y mayor representación sindical y además con mayor antigüedad laboral en su puesto de trabajo, ¿vale? Y con contratos laborales indefinidos. En el fondo, lo que estamos haciendo con todo esto, ¿vale?, es describir un sistema que no es sensible a la desigualdad social y tampoco es sensible a la igualdad de género como objetivo inherentemente, ¿vale? Porque las prestaciones económicas, la literatura nos dice que no hacen mucho por la igualdad. Al final proteges al hogar económicamente, ¿vale? Y en la medida que proteges al hogar económicamente, proteges mejor a los distintos miembros que componen el hogar, ¿vale? Mujeres, hombres y criaturas, ¿no? Niños y niñas. Pero los servicios y las licencias sí tienen un componente importante en términos de igualdad de género, porque los servicios permiten externalizar parte de ese cuidado, ¿vale? Y la literatura nos dice que allí donde se desarrollan más y mejores servicios de cuidado, las mujeres activamos más nuestra participación en el mercado de trabajo y nos vinculamos de forma más estable y más duradera, y esto es positivo para nosotras en garantía de derechos laborales futuros, en estabilidad económica. Al final, el dinero, nos guste o no, marca nuestras condiciones de vida, ¿no? Y nuestras posibilidades también de salir de relaciones familiares en caso que veamos pues, que no son como deseamos, ¿no? Entonces, pues, los servicios permiten, ¿no?, o facilitan en este sentido la igualdad de género, y los permisos son los únicos mecanismos que tenemos hasta el momento para no solo garantizar, combinar trabajo y familia, sino además incentivar la participación de los hombres en los cuidados, ¿vale? Y en este sentido, nuestros permisos en su conjunto están marcados por el género, como os decía, y además el permiso por paternidad, lo que sabemos es que aunque los hombres lo disfrutan, mayoritariamente los hombres lo están disfrutando en paralelo a las madres, ¿vale?, de forma simultánea. Y muy poquitos hombres, solo un 25% de los hombres, lo están disfrutando de forma consecutiva, ¿vale?, a la madre. Entonces tendríamos que atender hacia un sistema donde él deja de ser el ayudante perpetuo, ¿no? Al final, si hay simultaneidad, la protagonista en los cuidados sigue siendo la madre, ¿no? Mientras que cuando él cuida en solitario, sabemos que los hombres que cuidan en solitario despliegan sus habilidades de cuidado más y mejor, ¿vale? Porque tienen que solucionar muchas más cosas
sin las mujeres, ¿no? Y además sabemos que cuando el hombre se implica de manera temprana en la crianza, es posible, es más probable que ese padre esté presente en etapas posteriores de la crianza, ¿vale? Es probable, y esto lo dicen los estudios y hay muchísima evidencia que lo muestra, ¿vale?, en estudios científicos, que ese padre esté más presente, por ejemplo, en casos de separación y divorcio, ¿vale? Con lo cual, la implicación paterna es un objetivo netamente positivo para la igualdad, pero también para el bienestar de los menores, en términos de protección de su bienestar, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿a dónde os quiero llevar? Bueno, había traído también unos gráficos que muestran, ¿no?, un poco penalización salarial del número de hijos. Esto es un estudio que hicimos para España. El primer hijo penaliza salarialmente casi un 5%. Las criaturas en el periodo que observamos. El segundo supone una merma de los salarios de las mujeres de un 10% y el tercero y sucesivos en torno a un 13%. Y el disfrute de excedencias y reducciones de jornada también penalizan, ¿no? Y un mes de disfrute de excedencia penaliza en el salario prácticamente 2 puntos porcentuales, lo reduce, ¿vale? La penalización por las reducciones de jornadas es ligeramente inferior, pero al final tendemos a tener reducciones de jornada mucho más prolongadas que excedencias, porque se puede disfrutar hasta que el menor cumple 12 años, ¿no? Con lo cual, estos permisos, pese a que los disfrutan madres que ya tienen una posición relativamente protegida en el mercado de trabajo, también implican penalización para las mujeres que los disfrutan, ¿vale?, en estos términos. Entonces, básicamente, ¿vale?, ¿cómo podemos afrontar nuestra perspectiva de políticas de cuidados, ¿no? Pues básicamente los diseños nos pueden llevar hacia dos escenarios, que pueden ser escenarios polarizados, ¿no? El primero de ellos sería hacia la oportunidad, ¿vale? Un buen diseño de políticas de cuidados, un buen sistema de prestaciones económicas potentes que realmente reconozca apoyo a todas las familias con independencia de sus recursos económicos, no como lo que está pasando ahora en la actualidad, donde familias con más recursos acaparan más deducciones fiscales que las que no los tienen. Y bueno, políticas de cuidado que realmente garanticen la educación escolar a lo largo de las etapas iniciales también de la crianza, y sistemas de licencias parentales protectores, ¿vale?, donde premia la corresponsabilidad, pueden ser un mecanismo ideal para, de verdad, ¿no?, posibilitar una negociación en el ámbito familiar, ¿no?, para poder negociar quién cuida y cómo se cuida, ¿no?, y articular esos cuidados de forma coherente y garantizar al mismo tiempo, proteger al mismo tiempo a la infancia, ¿vale? Pero en función del diseño, estas políticas también pueden suponer un riesgo, o pueden ser riesgos, plantear riesgos. ¿Por qué? Pues porque si somos ajenos a los efectos de género que despliegan, lo único que estamos haciendo con estas políticas es reafirmar esas desigualdades de género y no corregir desigualdades sociales en la infancia. ¿Sí? ¿Me seguís un poco? Con lo cual, es una forma de deciros que el diseño importa, ¿no?, y que tenemos que mirar hacia una propuesta de políticas de cuidados que tenga todo esto en cuenta, que haga compatible de verdad ese bienestar de la infancia con la igualdad de género, ¿no?, y que haga compatible la participación laboral de la mujer con el cuidado, pero también la participación laboral de los hombres con su implicación en términos de igualdad en los cuidados también, ¿no?, y en términos de corresponsabilidad real, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde ir, ¿no?, o qué pensar? ¿Qué nos dice la literatura al respecto? Pues básicamente la literatura lo que nos dice es que hay, podríamos decir, en términos de protección a la infancia e igualdad de género, 4 escenarios, 4 políticas que son netamente ganadoras, ¿no?, y que deberían marcar un poco el horizonte hacia dónde avanzar. La primera es repensar la duración de nuestras jornadas laborales y cómo construimos nuestra jornada laboral, ¿no? Partimos de un contexto donde, como sabéis, la jornada laboral, según el Estatuto de los Trabajadores, es 40 horas semanales, ¿vale? Tendríamos que avanzar hacia una reducción de esa jornada laboral, ¿no? Esta jornada laboral, como sabéis, tiene ya más de un siglo de duración, ¿no? Se generó como jornada laboral estándar a principios del siglo pasado
con una estructura sociodemográfica y una composición y una estructura familiar completamente distinta a la actual, ¿no? Con lo cual, en la medida en que las mujeres participamos en el mercado de trabajo, quizás hay que repensar que esto es insostenible, ¿no? Que es insostenible tener a 2 progenitores trabajando 40 horas y que, por lo tanto, lo que procede igual es reducir la jornada laboral para que no haya que decidir dentro de las familias quién de los dos tiene que reducir carga laboral. ¿Sí? ¿Me seguís? Vale. Y habría que mirar no solo al número de horas trabajadas, sino cómo configuramos esas horas trabajadas. España es campeón de Europa en la incidencia de las jornadas partidas, ¿vale? Y no tenemos parangón en el contexto europeo, ¿vale? Esto de jornada de trabajo un rato por la mañana, hago una pausa que me permite comer de manera prolongada y vuelvo al trabajo por la tarde, es algo que no se da en la misma medida en el contexto europeo, donde las jornadas tienden a ser más continuas, ¿vale? Y sabemos que la jornada partida es, la jornada más anticonciliación de vida laboral y familiar de la que disponemos, ¿vale? Con lo cual habría que generar incentivos para la eliminación de estas jornadas partidas, ¿vale? Más garantizar el impulso de la flexibilidad horaria, ¿vale? Que esta jornada, la distribución de esta jornada sea, pues bueno, en la medida de lo posible decidida por los trabajadores, cómo distribuir los tiempos de trabajo, ¿no? De estas 32 horas laborales a las que deberíamos avanzar. Habría que revisar también nuestro sistema de licencias parentales en su conjunto. Hemos dado los primeros pasos con el permiso por nacimiento de cuidado del menor, pero hay propuestas que lo que plantean es incentivar que los hombres cuiden en solitario, ¿vale? Que desincentivar la utilización del permiso de forma simultánea con la madre, ¿vale? Entonces, no se trata de obligar a los hombres a decirles cuándo cuidar, ¿vale? Pero sí eliminar algunas trabas que la ley impone para que este periodo no sea simultáneo, ¿vale? Porque cuando es simultáneo, lo cierto es que también para el hombre es más difícil desconectar del todo del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya partimos de unos usos históricos donde la madre está cuidando presente en el hogar, es la encargada principal de los cuidados del hogar y el hombre pues, se ausenta de su puesto de trabajo, pero en cierta medida, si hay demanda laboral detrás, pues puede atender, ¿no? O solucionar algunas demandas también laborales. La ley actual del permiso por nacimiento y cuidado del menor, no sé si lo sabéis, obliga a la parte empleada a negociar con el empleador, la parte empleadora, cómo y cuándo se disfrutan los permisos, ¿vale? Entonces, en el caso de las mujeres, esto no representa problema porque todo el mundo da por hecho que vamos a disfrutar el permiso de manera consecutiva tras el nacimiento. De hecho, 6 semanas son obligatorias, ¿no? Y partimos de una inercia histórica que nos hace disfrutar las 16 semanas compactadas después. Pero en el caso de los hombres, aquellos incluso dentro de ese 25% que os decía que no lo disfrutaba de forma simultánea a la madre, se observa que tienden a compartimentalizar en semanas alternas el uso del disfrute del permiso, ¿vale? Con lo cual la reforma tampoco está desplegando capacidad de implicación de los hombres en los cuidados, ¿vale? Y por lo tanto habría que eliminar esas trabas a tener que negociar con la parte empleadora cómo y cuándo disfrutar los permisos, sino que sea una decisión de los progenitores, ¿vale? Y habría que introducir también nuevos permisos para afrontar circunstancias de cuidado que se producen más a cuentagota, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando un niño enferma, ¿no? Cuando hay que realizar periodos de adaptación escolar, cuando, en fin, hay países, por ejemplo, Suecia dispone de un número de días laborales festivos de permiso al año, ¿vale? Con una sustitución salarial del 80%, el número de días está en 46 para los progenitores de disfrute, ¿vale? Para temáticas vinculadas al cuidado. Suecia, desde luego, es un horizonte, ¿no? Al que mirar, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es posible reconocer días de permiso de cuidado que compaginen o que permitan este cuidado más a cuentagotas, ¿vale? Que se da, pues, por ejemplo, cuando los niños se enferman, cuando surgen circunstancias en la vida que hay que afrontar, ¿no? Esos cuidados. Hay que repensar la protección económica de las familias, ¿vale? Si queremos
proteger el bienestar material de las familias, incluido el de las mujeres, hay que avanzar hacia una prestación por la crianza. Somos universal, además, somos la excepcionalidad en este contexto de la Unión Europea, como os decía. Hasta el momento se han planteado diversas alternativas, ¿vale? Si queréis luego en la parte de discusión entramos un poco más a ello y costes, pero básicamente lo que no podemos mantener es un sistema económico que sigue premiando a rentas medias altas frente a rentas más bajas, ¿vale? A través de deducciones fiscales, y por lo tanto hay que revisar esas deducciones fiscales a través del IRPF, y hay que tender hacia la universalización de los servicios y a la garantía del derecho a la escolarización en todas sus etapas, y además de forma compatible al empleo de los progenitores. Un empleo pensado en términos de menos horas laborales para los dos, pero en cualquier caso compatible, ¿vale?, con ese empleo. Lo digo porque también otro de los temas a los que no estamos atendiendo y que desde la literatura cada vez se está destacando como más importante en cuanto a los efectos de género que despliega es el tema de la jornada escolar, ¿no? Estamos en un contexto en el que cada vez más se está imponiendo en educación primaria, porque en secundaria la jornada continua ya está estandarizada en nuestro contexto. En la escuela en primaria se está imponiendo la jornada continua, ¿no? También en parte por la demanda del colectivo de profesores y profesoras, ¿no?, de maestros y maestras que quieren mejorar pues sus horarios laborales, ¿no? Pero sabemos en la literatura, y los estudios nos lo muestran, que a mayor incidencia de jornadas escolares continuas, un efecto negativo sobre el empleo de las madres. Las madres tienden o bien a reducir el empleo en términos de participación laboral o a reducir el número de horas trabajadas, ¿vale? Y esto, pues bueno, no debería ser así, ¿no? En la medida en que al final supone una merma, ¿no?, también para las mujeres económica y de derechos derivados de esa participación laboral, ¿vale? Y por lo tanto, pues bueno, habría que repensar la jornada y el tema de los comedores escolares. En España somos la excepción también en el contexto europeo porque tenemos un sistema, no sé si lo conocéis, de becas de comedor escolar totalmente fragmentado. Es una locura. Que te toque una beca de comedor escolar es prácticamente una lotería, porque depende de tu ayuntamiento, de la sensibilidad de tu comunidad autónoma. En fin, a nivel estatal no hay ningún derecho garantizado, ¿vale? Y entonces, en función de dónde vivas, de la sensibilidad de tu ayuntamiento, pues puedes obtener una beca o no, pero en términos generales ni siquiera los niños que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza están cubiertos con becas de comedor escolar, ¿vale? Entonces, al final, esto supone también la necesidad de que una persona atienda a los niños, ¿no?, a la hora de comer o a la hora de sacarlos del colegio para volverlos a llevar también si tienen que comer en casa, ¿no? Con lo cual todo nos lleva hacia un escenario donde la mujer cada vez más asume las responsabilidades de cuidado en un escenario cada vez, pues bueno, más exigente en cuanto a los cuidados que se prestan, ¿vale? Con lo cual cada vez más asistimos hacia una polarización social en términos de ingresos, ¿vale? Pero también en términos de reafirmar desigualdades de género, ¿no?, de qué compromisos tenemos que afrontar las mujeres en la crianza para las cuales no estamos siendo apoyadas ni por los poderes públicos ni por nuestras parejas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, esta era un poco la reflexión que os quería traer aquí. No sé si queréis que abramos un turno de preguntas. Yo encantada de recoger vuestras opiniones, intenciones, no sé, comentarios. Pero primero te vas a dar un aplauso. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, supongo, la verdad que nos ha dejado encantados. Yo hubiera seguido. Bueno, cuando queráis otra vez vuelvo con otro tema. Mientras pensáis la pregunta, comentaros dos notas. La próxima actividad será el 10 de abril, que es jueves, y vendrá Begoña Pérez Eransus, del Departamento de Sociología y Trabajo Social, compañera también de Irene. Y desarrollará el tema del fin del trabajo, la irrupción de nuevas modalidades
y cómo influye eso en el bienestar de la sociedad. Y luego también comentaros que a la salida va a estar Coldoqui con unas hojas de afiliación para los que queréis haceros socios de la escuela, para que rellenéis ahí con vuestros datos y con los datos bancarios para ser miembros de pleno derecho de la Escuela de Ciudadanía. Y ahora sí, seguro que hay alguien que quiere intervenir. Gracias, Irene. En el gráfico que has puesto con los prismas que salía España muy alto, me ha sorprendido que Francia, ¿puedes explicar lo de Francia? Porque yo he estado en Francia y hay familias que tienen hasta 4 hijos. Este gráfico lo que muestra es el número consecutivo de semanas de permiso que se pueden disfrutar, ¿vale? Entonces, no indica el número de hijos, sino el número de semanas de permiso que se pueden disfrutar, ¿vale? Entonces, Francia es un sistema que garantiza más sustitución de ingresos en función del número de hijos que se tienen y reconoce más sustitución de ingresos a partir del segundo. En semanas de permiso. Que no entiendo el gráfico entonces. El gráfico lo que muestra es, lo que nos está diciendo es que en España el número de semanas de permiso que se pueden disfrutar llega hasta las 160, ¿vale? De permiso total, ¿vale? De ausentarte de tu puesto de trabajo. Y recoge la parte del permiso por nacimiento de cuidado del menor y la excedencia por cuidado de hijos, ¿vale? Entonces, lo que viene a reflejar es el tiempo que los distintos países facilitan a los progenitores para cuidar, ¿vale? Para ausentarse del puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, Francia es un país que, como en España, es generoso del tiempo, ¿vale? Pero un poco avaro también en recursos económicos, porque no cubre todo ese periodo, ¿vale? Cuando no estás cubriendo todo ese periodo, al final lo que estás diciendo es, bueno, si te lo puedes permitir, lo disfrutas, ¿no? Pero tienes que tener un salario de reserva para afrontar ese periodo de tiempo sin ingresos, ¿sí? ¿O no? Por eso yo os decía que se produce efecto Mateo también. Solo aquellas personas que primero tienen la posibilidad de ejercer ese derecho, porque los derechos de permisos de cuidados, no tanto en el caso de la maternidad o paternidad, porque tienen percepción de derecho subjetivo y necesario, ¿vale? Al final las mujeres necesitamos también un periodo de recuperación biológica tras el parto y yo creo que ya no se pone en entredicho el permiso por maternidad, ¿no? Pero la excedencia y reducción de jornadas son permisos considerados blandos. Si quieres los ejerces, si no, no. Pero no es, no, en fin. Y en ese ejercicio de derechos, solo aquellas mejor posicionadas pueden ejercerlos. ¿Sí? ¿Me seguís? Con lo cual se produce una acaparación, ¿vale?, del uso de estos permisos por parte de mujeres, primero, porque los hombres, como os he dicho, prácticamente no los utilizan, y además de mujeres que se encuentran mejor posicionadas en el mercado de trabajo. Con lo cual, al final, vamos como a una doble o una estrategia muy dual en la articulación de los cuidados. Mujeres de estatus socioeconómico medio-alto pueden utilizar permisos de cuidado, ¿vale?, y ausentarse de su puesto de trabajo y además volver, ¿vale?, a ese puesto de trabajo. Mujeres con menos recursos económicos y de clases sociales más humildes, ¿vale?, al final tienen que recurrir más a recursos informales, ¿vale?, de cuidado. Esto significa que no pueden acceder tanto a licencias y, por ejemplo, pagar una guardería como hogares de clase social media alta, sino que al final tienen que apañárselas de una forma no vehiculizada, ¿vale?, o articulada a través de mecanismos de protección. Pues abuelos. Bien, abuelos, exactamente, o bien abandonando transitoriamente el empleo y volviendo, si se puede, posteriormente, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta además que partimos de un contexto donde en España, hasta época muy reciente y con la última reforma laboral, que ya sabéis que se ha reducido enormemente la temporalidad, en España hace unos años, hasta hace bien poquito, los contratos temporales estaban al orden del día y muchas veces las mujeres en posiciones socioeconómicas más frágiles se veían abocadas a salir del mercado de trabajo, no tanto porque ellas quisiesen cuidar y no trabajar mientras tanto, sino porque simplemente no había renovación de sus contratos, ¿no?
muchas veces coincidía en el periodo de embarazo o se intuía que ya llegaba a edad y decían no renuevo, sale, ¿no? Entonces, al final estos mecanismos informales sitúan a las mujeres en una situación de debilidad estructural. No solo comprometen el bienestar de los hogares, ¿vale?, también de las criaturas, sino que además comprometen la igualdad de género, comprometen proyectos de vida autónomo de las mujeres y comprometen sobrecargas enormes que tenemos que asumir las mujeres, con todo lo que eso lleva en términos de malestares, de psicomatización, de estrés, en fin, de muchos otros indicadores, ¿no?, en el bienestar, también en términos de salud. Primero, agradecerte la cantidad de datos que nos has dado y que, desde luego, en mi caso, por lo menos, eran desconocidos. Yo creo que he conocido profesionalmente el mundo de las familias desde dentro y eso me ha llevado a pensar que hay, creo yo, pocos estudios cualitativos sobre lo que realmente pasa en el interior de las familias en cuanto al reparto de tareas y además a la educación de los hijos. Además, añadido a eso, está que estamos en una sociedad cambiante a una velocidad extraordinaria. Tenemos que compartir modelos culturales con personas de otros lugares que tienen otros modelos diferentes. Me encuentro habitualmente con profesionales de la educación de 0 a 3 en primaria, menos en secundaria, pero también que están estresadísimos con el volumen de diversidad que tienen en sus aulas, con los modelos que hay, mujeres, hombres, los modelos de género que traen de sus diferentes culturas y con todos los modelos de género que, queriendo sin querer, se están incorporando a través de las redes sociales. Por lo tanto, el esfuerzo educativo es inmenso, con pocos recursos, de verdad, para hacer una educación de calidad. Ante eso, fíjate, cuando has puesto al principio, que me ha encantado, lo del capital, ¿no?, el capital necesario para que la educación de los niños y de las niñas sea una educación de calidad, pues lógicamente hay una desigualdad tremenda en los capitales. Podría haber más o menos alguna equidad en cuanto al tema económico, dependiendo de la clase social a la que pertenezcas, porque yo opino que hoy, más que nunca, quizás la brecha de desigualdad de clases sociales es enorme y que la clase social trabajadora es mucho más amplia, peor pagada y con menos oportunidades. O sea, y eso condiciona muchísimas cosas, entre ellos la calidad de la relación en la pareja y la calidad de la educación en los hijos. Algo que se está hablando, yo creo que bastante, pero que no se pone remedio. Bueno, podría hablar mucho más de esto, pero no quiero acaparar el tiempo. Solamente decir que, a propósito de lo que has comentado también respecto a los permisos de maternidad, paternidad, sobre todo de mujeres, para poder dedicarse sin tanto estrés a la crianza de los hijos y con esos modelos tan altos a los que muy poquitas mujeres pueden llegar a equipararse o conseguir llegar a ser esas madres ideales, ¿no? Bueno, pues para paliar ese estrés, permisos retribuidos, medio retribuidos o mal retribuidos. Yo, que soy ya una mujer jubilada, he visto, porque me ha tocado trabajar el tema, la diferencia importante que hay en la jubilación de mujeres y hombres, precisamente por la desigual cotización en la etapa laboral. Y eso, visto lo que estás comentando, me temo que va a continuar. Bueno, pues y gracias de verdad, porque me ha encantado lo que has expuesto. Gracias, sí, poco que comentar. La verdad es que el lunes que viene tenemos en clase del máster, en una asignatura que existe la segregación ocupacional. No soy yo, ¿verdad? Eso. Tenemos segregación ocupacional y nos vinculamos a sectores de actividad que normalmente están peor valorados socialmente y, por lo tanto, peor retribuidos también, ¿vale? Lo que dicen estos estudios es que no solo es una cuestión de recursos, de poder en la negociación, sino que es también una cuestión de cómo se hace el género, de normas sociales y normas que entre todos y todas construimos sobre cómo cuidar
y quién debe cuidar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reforma del permiso por maternidad y paternidad es una reforma que pretende romper precisamente con eso, ¿no? Que pretende poner el foco de atención sobre ellos y decir, ojo, no solo ellas tienen que cuidar y no solo a ellas les posibilitamos tiempos, sino que tú también tienes esa obligación de cuidar en igualdad, ¿vale? Entonces, creo que todos los avances, todas las modificaciones en el diseño que se hagan tienen que ir hacia ahí, hacia garantizar que hombres y mujeres cuidan en igualdad, porque si no, siempre seremos nosotras quienes asumamos, ¿no?, esas penalizaciones asociadas a los cuidados. Y ojo, y al final no me gustaría lanzar un mensaje de los cuidados en el lado negativo, como algo penalizador, ¿vale? Los cuidados también son un escenario que puede ser gratificante si no hay sobrecarga asociada a los cuidados, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que compartir es simplemente la vida, ¿no? Compartir vida en todas sus facetas, dentro y fuera, ¿no?, del hogar. Fuera del hogar en términos de mercado de trabajo, de participación en vida política, en vida social, vida cultural, y dentro en las distintas tareas, ¿no? Entonces el horizonte tiene que ser siempre ese, la igualdad, ¿no? No otra cosa, no un poquito más de igualdad, sino la igualdad, ¿no? La plena corresponsabilidad y participación. Muchísimas gracias. Y bueno, encantada. Ya sabéis dónde estoy. Estoy en la universidad para cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Pues ahí nos podemos encontrar también. Muchas gracias.